Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que os habéis acercado hasta aquí y, por supuesto, también a vosotras que venís desde Barcelona. Y, de hecho, Miriam se va prontito, así que, como va a haber una parte de charla y demás, pero después también una de preguntas, os sugiero que las preguntas que tengáis pensadas para Miriam las dejamos para el principio, para que luego ya se pueda ir y ya el resto las responde Sara. Os las presento. Miriam Hatibi Zagmal es activista antirracista y contra la islamofobia, además de consultora de comunicación. Es autora de un breve ensayo sobre la identidad y la inclusión titulado Mírame a los ojos y del libro infantil Leila junto a Mariam Benarab. Participa en programas de radio y televisión en TV3, Radio Primavera Sound y otros, donde reclama una visión más plural de la sociedad que sea fiel a las realidades que vemos en las calles. Bienvenida. Gracias. Estamos también con Sara Cuentas Ramírez, que es periodista, investigadora social y feminista de Colonial, profesora del Máster de Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinadora pedagógica de la Escuela Feminista de Colonial de la Red de Migración, Género y Desarrollo, experta en la incorporación del enfoque de género y basado en derechos humanos en las entidades que trabajan cooperación internacional y codesarrollo, en promover la incorporación de la perspectiva interseccional y decolonial más allá del género, importante, en diversos ámbitos de acción y transformación social. Es colaboradora redactora en El País, Planeta Futuro, y además está comprometida desde el Perú en la denuncia y demanda de verdad, justicia y reparación para las cerca de 300.000 mujeres y 20.000 hombres quechuas, aymarás y de zonas rurales, urbano-marginales y de la Amazonía que fueron esterilizadas de manera forzada durante la dictadura de Fujimori. Forma parte del movimiento feminista en el Perú y en el movimiento feminista Migra en Cataluña. Bienvenida a ti también. Gracias. Es un placer estar con vosotras. Bueno, pues si os parece, vamos con esta pregunta, ¿no?, que muchas veces sale en redes sociales. De hecho, estábamos hablando de las redes antes de sentarnos aquí arriba. Y es que para muchas personas y para muchas colectivas, feminismo debe ser siempre en plural, feminismos. Y, sin embargo, hay otros colectivos, colectivas que entienden que de ninguna de las maneras. ¿Cómo lo veis? Empezamos fuertecito. Yo creo que al final hay una cosa que nos pasa mucho en los movimientos sociales, que es quedarnos mucho en la terminología, ¿no? en si usamos una palabra u otra, y no en la realidad que hay detrás de esa terminología. Y siempre decimos, no, en realidad estamos hablando justo de lo que hay detrás, pero no. O sea, nos acabamos quedando mucho en esta palabra en concreto o esta otra. Y sí que las palabras tienen un peso y tienen una realidad y tienen unos contextos y no son inocentes ni vacías de contenido. Pero al final, cuando hablamos de feminismo o de feminismos o pongamos la palabra que pongamos, de lo que estamos hablando es de una teoría política, pero que en la práctica del día a día es una serie de herramientas que a las mujeres nos permiten navegar diferentes opresiones que nos encontramos. Entonces, esta caja de herramientas no es la misma la que necesita Sara que la que necesito yo, que la que necesitas tú. No es la misma la que necesita una mujer blanca bisexual que la que necesita una mujer blanca heterosexual. No es, o sea, la caja de herramientas que necesitamos es diferente y, por lo tanto, el feminismo o los feminismos tienen que reconocer esta realidad que hay detrás, que es las mujeres tenemos contextos muy distintos. Intentar negarlo, intentar universalizarlo, lo que hace es darle el protagonismo a la parte más visible y dejar y estamos hablando justo de eso, ¿no? Pero dejar al margen y sin recursos y sin herramientas todo el resto, todo lo que no afecta a la mayoría de las mujeres. Entonces, para mí la denuncia es esa, cuando yo hablo de feminismos es precisamente por reivindicar esta diferencia dentro del movimiento y esta diferencia de necesidades, no de diferencia de perspectivas necesariamente. Bueno, también tiene que ver con una pluralidad de formas de ver y sentir pensar la vida, ¿no? El feminismo descolonial o los feminismos descoloniales, porque también hay una variedad y una pluralidad única en la descolonialidad feminista, incorpora también otras miradas que normalmente no han sido legitimadas como saberes dentro del propio movimiento feminista en Europa, ¿no? Entonces, cuando empezamos las feministas desde los márgenes, ¿no? Desde la lucha antirracista, desde la denuncia a la colonialidad del poder, del saber, del ser, del cuidar, desde la denuncia a esas miradas eurocentradas que critican la manera de cómo nos podemos expresar desde otras realidades las mujeres,
pensando que el feminismo es un termómetro, ¿no? o es un barómetro que tiene que medir quién es mejor feminista o quién no, pues eso requiere también de identificar, como decía Miriam, esa pluralidad que nosotras necesitamos para reivindicar lo que venimos a reivindicar desde nuestro saber situado, porque no es la misma experiencia una feminista europea blanca que una feminista afro de Abya Yala. No es la misma experiencia de una feminista, ¿no?, que viene del mundo árabe, ¿no?, del norte de África, por ejemplo, que una feminista que viene del África subsahariana. Entonces, las vivencias y las experiencias son diferentes. En términos de descolonialidad feminista, nosotras, las que venimos de la Abya Yala, sobre todo de los movimientos sociales que no vienen del movimiento feminista académico, preferimos utilizar la palabra descolonial porque significa despojarnos de la colonialidad. La palabra decolonial viene en realidad de la academia, más de influencia inglesa, que al final la palabra decolonial en inglés se transformó, se utilizó en decolonial en castellano, y para nosotras esta connotación, aunque para algunas no tiene importancia, pero para nosotras sí que tiene una importancia, porque para nosotras el despojarnos es el deshacernos, el liberarnos, el emanciparnos de esta colonialidad, y por eso siempre nosotras decimos feminista, descolonial, aunque siempre nos lo cambian y nos ponen decolonial, y siempre estamos intentando hacer, siempre que empezamos a explicar lo del feminismo, intentamos hacer esta salvedad y esta aclaración para que también nos entiendan, ¿no? Preferimos utilizar descolonial con S que utilizar decolonial. Me lo apunto. La S importa. Vamos ahora al otro lado. ¿Qué significa eso de feminismo blanco? Porque muchas veces la gente se queda en lo meramente melanítico, ¿no? Entonces, contadme. O empieza tú ahora, si quieres. Es que si no voy a estar todo el rato. Bueno, personalmente no me gusta poner una palabra peyorativa o un calificativo. Sin embargo, para explicar una connotación y una experiencia política que hemos tenido, las que venimos desde otros saberes, desde los márgenes, nos hemos encontrado con un muro en el movimiento feminista aquí en Europa, específicamente en España, pero específicamente en Cataluña, ¿no? Y para nosotras ha sido un desafío poder encontrar compañeras, activistas, feministas, que nos miraran en condiciones de igualdad, en una condición y en una posición de igualdad y de reconocimiento mutuo. No ha sido así, ha sido muy duro, ha sido una experiencia demasiado desafiante para nosotras, porque no se puede entender la incoherencia dentro de un movimiento, de una práctica de vida, de un sentir pensar la vida diferente para transformar la realidad, donde te encuentras personas que, habiendo asumido esta práctica desde su activismo, tengan todavía prácticas verticales, patriarcales, racistas, capitalistas, clasistas. Entonces, para nosotras ha sido un desafío enorme, y por eso nosotras hemos dicho, pues aquí tiene que ver precisamente con esa racialización, esa filosofía que dividió a la humanidad en razas, y donde la raza supremacista tenía que ser la blanca, y esa conciencia de la blanquitud, ¿no?, que se ha naturalizado con el tiempo aquí en Europa, sobre todo, bueno, porque estábamos hablando de Europa porque lo hemos vivido en otros espacios europeos también. Esa blanquitud se ha permeado también dentro del movimiento feminista. Entonces, para nosotras, una forma de llamar la atención, una forma de hacer una connotación diferente y una crítica frontal a esas prácticas que tienen que ver con incoherencias, decirles, son las feministas blancas, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser blancas de piel, por otro lado. Porque también nosotras decimos las blanqueadas también, ¿no? Porque también hay compañeras, y eso no lo vamos a negar, que vienen también de la Abya Yala y que también tienen la blanquitud atravesada en sus cuerpos, pero no solamente atravesada en sus cuerpos, sino también en su mente. Y además porque no necesariamente la colonialidad viene absolutamente desde aquí. La colonialidad fue aceptada y fue naturalizada. Por ejemplo, en Perú hay muchas personas que tienen su mente colonizada y aceptan la colonialidad. Es más, cuando nosotras el 12 de octubre hemos estado criticando precisamente que no se tiene que celebrar la colonización, mucha gente de Perú estuvo atacándonos a nosotras en redes diciendo que por qué nosotras celebramos, por qué nosotras hacemos énfasis en la denuncia de la colonización cuando eso ha sido un encuentro entre culturas. Entonces, la colonialidad aceptada por la población colonizada es una realidad, y en el Perú, siendo un país, por ejemplo, donde el 70% de las personas tienen orígenes indígenas,
¿no? Es uno de los países más racistas de la Via Yala. Y eso lo vivimos en el día a día, el racismo allá y el racismo aquí también. Entonces, por eso para nosotras no es para hacer crítica frontal y decir, tú eres una feminista blanca y contigo no hago alianza, pero sí para evidenciar que hay una realidad sobre la cual tenemos que trabajar dentro de los feminismos. Porque si no la trabajamos, al final esa incoherencia se va a seguir perpetuando, como cuando defendemos ciertas políticas públicas que están dentro igual me estoy yendo, pero con esto termino, dentro de ese mercado laboral capitalista y pensamos que defender esas políticas públicas es la única opción de subvertir estas opresiones, cuando en realidad es lo que decía Audre Lorde, estamos utilizando las mismas herramientas del amo para pretender derribar las casas del amo y estás quedando solamente en una condición de privilegio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que explicaba Sara. Y, por ejemplo, cuando hablabas de las propias personas que provienen bueno, que al final no son personas blancas, pero que aceptan todo este relato y todo este marco blanco, al final dentro del... Para mí el feminismo blanco de lo que estamos hablando el feminismo no es blanco, sino que el feminismo que se ha impuesto como el hegemónico es una forma de desarrollarse en el feminismo, pero no es el feminismo. Y cuando se habla de la historia del feminismo, cuando se habla de las referentes, siempre se habla del feminismo blanco y se universaliza ese feminismo. Y incluso llega a ser como una especie de herramienta neocolonial. O sea, los movimientos feministas en Marruecos, gran parte del movimiento más organizado, más institucional, parece que sea como una extensión de la colonia francesa. Es como si estuvieras viendo a los franceses trabajando en Marruecos, usando el lenguaje que se puede usar en Francia, pero que no tiene sentido en Marruecos. Y cuando, por ejemplo, Françoise Vergès explica que mientras en Francia muchas mujeres estaban luchando por el derecho a abortar y no lo tenían y no se les daba, en los países, en las zonas colonizadas, se estaba haciendo todo lo contrario, que era forzar a las mujeres a abortar en una especie de plan civilizatorio, camuflado a veces no era solo violencia médica y obligarlas a abortar, a veces eran planes de educación, de planificación familiar, propuestas hechas desde ONGs feministas con la colaboración de ONGs feministas en territorio, que lo que estaban diciendo a las mujeres al final era como el feminismo que está bien es el feminismo que va a hacer que no tengas tantos hijos, ¿no? Y sin reconocer cómo se está trabajando desde el territorio. Entonces, eso da pánico, porque al final es una misión civilizatoria distinta, camuflada de feminismo y que parece que las mujeres aceptamos de una forma más fácil. Entonces, a mí del feminismo blanco, lo que últimamente más me da rabia no es tanto el hecho de que se imponga como universal, sino que imponga cuál tiene que ser el lenguaje universal. Y este lenguaje tiene que ser el de la academia o uno que se parezca al de la academia. Y decir palabras que, pues, civilizatorio, que es que cada vez que lo intento decir me cuesta hasta pronunciarlo. Entonces, ¿por qué tengo que hablar así cuando puedo decir simplemente ideas que se intentan imponer, ¿no? Y es como todo el rato intentar llegar a un lenguaje que lo que hace es que todo el feminismo y esa práctica diaria que también es feminista de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, queda invisibilizada porque no asume ese lenguaje. Ya no es solo que no asuma esas prácticas y esas teorías, sino que se nos está imponiendo en qué idioma se tiene que decir y sobre el papel sirve, pero si es en forma de canción ya no, o si es en una representación teatral ya no. Y no sé, por ejemplo, en Marruecos mucho movimiento feminista de chicas jóvenes las ves hablando en Darija, que es el idioma que hablamos en Marruecos, y de repente van saltando a palabras en francés y en inglés para hablar de denuncias, ¿no? Y es como, no sé, a mí eso es lo que a día de hoy más rabia me da del feminismo blanco, que se nos haya impuesto el lenguaje en el que tenemos que hablar. Hay una cosa, perdón. Sí, una cosita que iba solamente a decir. Cada vez que yo pregunto quién fue Ana Caona aquí, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Pero sí cuando preguntas a Christine de Pizan, aquí y en la Via Yala, sí es que saben, ¿no? La que fundó, la que escribió el libro fundacional del movimiento feminista en Occidente. Y sin embargo, Ana Caona fue una lideresa que posiblemente fue la que recibiera a Cristóbal Colón en 1492 cuando llegó a la comunidad taína, y ella era una lideresa taína,
Entonces, la primera que hizo resistencia para la defensa del territorio tierra y el territorio cuerpa fue ella. Entonces, nosotras venimos de ese legado. Nosotras no venimos de una lucha frontal al patriarcado, absolutamente. También hay otro diálogo y otro debate ahí del heteropatriarcado colonial, porque ahí también es como lo que tú señalas, Miriam, ¿no? Que las políticas públicas de control de la población, desde el 94, cuando se hicieron los acuerdos de Cairo, ¿no?, fueron destinados precisamente a controlar la natalidad, pero no de cualquier población, sino de poblaciones que eran consideradas excedentes de población, poblaciones racializadas. Esa es la realidad. Y Fujimori cumplió a rajatabla ese mandato. Luego que el FMI, el Banco Mundial, la Agencia Norteamericana de Cooperación haya negado que no tenía nada que ver con eso, nosotras lo dudamos, porque hay denuncias, hay evidencias, porque hay dinero puesto en ese programa. Y fue el feminismo institucionalizado, el feminismo de las urbes, el feminismo de la capital en el Perú, por ejemplo, que guardó silencio porque estaba recibiendo financiamiento a través de sus ONGs, estaban recibiendo financiamiento del Banco Mundial, del FMI, para trabajar toda la patita de sensibilización, mientras que el gobierno de Fujimori estaba trabajando toda la parte de intervención quirúrgica a través de las esterilizaciones forzadas. Entonces hay una reflexión ahí que tenemos que hacer, porque no solamente es un feminismo que es racista, sino que también está siendo cómplice de políticas internacionales que tienen que ver con el desarrollo, un desarrollo hegemonizante, hegemónico, que no tiene nada que ver con el reconocimiento ni la pluralidad de otros modos de vida. Escucho mucho, por ejemplo, a gente, yo soy originaria de Guinea Ecuatorial, que me dice, oye, últimamente el feminismo en África está fuerte, y es como, ¿últimamente? ¿No? Últimamente. Entonces pienso en cuando entrevistaba, por ejemplo, a Trifonia Melibeobono, que es escritora y bueno, co-creadora de Somos Parte del Mundo, una organización LGTBIQ+, de Guinea Ecuatorial, que comenta cómo muchas veces las mujeres, cuyo ámbito es la cocina en Guinea, porque ahí es a donde se las ha abocado, se plantan delante de la Casa de la Palabra, el ABA, que es, bueno, la Casa de la Palabra está en varios países del continente africano, de África negra al menos, y lloran cantando, dice ella, ¿no? Y se quejan cantando. Entonces es como, no, por supuesto que el feminismo no es una cuestión nueva, sino que se expresa de otras maneras y desde hace muchísimo tiempo y a veces de maneras muy bellas y mucho más creativas, ¿no? Y que a lo mejor no tienen por qué expresarse sobre un papel y efectivamente plasmarse en una tesis doctoral, pero que llegan y que funcionan y que han sido las únicas vías para un montón de mujeres, ¿no? Para que pudieran expresarse, quejarse y también transformar y transmitir a sus hijas. Entonces, para mí es interesante que me habléis de qué propuestas, entendiendo que los feminismos son diversos y que además pues no solo hay un feminismo en Abya Yala, no solo hay un feminismo amazigh o en el norte de África, pero qué propuestas consideráis que son interesantes y también cómo se articulan estas propuestas, porque tú has hablado del sentipensar, ¿no? También, y para mí el cómo es fundamental, porque al final si no estamos colonizadas todavía, ¿no? Así que antes ha empezado ella, ahora te toca a ti. Voy a ver si he entendido bien tu pregunta, porque igual respondo otra cosa. Es que ha sido larga como un día sin pan. No, me ha encantado la reflexión. Es más, por si he entendido bien por qué preguntabas cuando preguntabas cómo, ¿eh? Que si te he entendido mal me cortas y reconducimos. Pero para mí, o sea, después de estar leyendo a feministas europeas sobre todo y un poco como coger ese lenguaje, volver a escuchar el feminismo de mi madre y de mi familia y mirarlo como con los ojos abiertos, ha sido como hay que huir, cueste lo que cueste, del feminismo individualista, que es el que estamos asumiendo sin darnos cuenta muchas veces cuando leemos el feminismo de aquí. Entonces, por más que digamos que estamos en contra del feminismo liberal, hay una parte del feminismo, y como lo tiene el feminismo, lo tienen el resto de reivindicaciones sociales, que tiene mucho que ver con el éxito propio. O sea, cuando uno dice la primera mujer no sé qué que consigue tal, pues eso al final no deja de ser un aplauso a ese éxito individual sin pensar en después qué hay de lo colectivo. Y para mí ese cómo es reivindicar y buscar la forma de la colectividad y de la red y desdibujarse una misma. Entonces esto es como muy fácil de decir y muy difícil de hacer porque una siempre está haciendo pensando que hace en colectivo. O sea, tú, bueno, en general no haces pensando qué estás haciendo tú, sino que piensas que estás haciendo
por algo más grande, pero es tan fácil que el capitalismo y el racismo nos absorba y nos instrumentalice y nos utilice y nosotras nos pensemos que estamos trabajando en colectivo, que da pánico. Entonces, para mí, el huir de la individualidad y volver a entrar en lo colectivo y decir, esto es un movimiento y esto es como cuando sientes rabia de... Bueno, igual no os ha pasado nunca, pero cuando compras queso en lonchas... ¿Qué giro no lo habéis inesperado? visto venir. Compras queso en lonchas y entonces viene súper separado y tú te lo sacas cuando quieres y súper bien. Pero llega un momento que no sabes cómo, que ya no se puede dividir. Y te da mucha impotencia porque dices, yo esto lo he comprado. Esto no lo pongáis en el vídeo porque madre mía. Pero Queso, me has fallado. es que he comido ensalada y estoy como un poco que no... Estoy fuera de mi elemento. Entonces, te da como impotencia de decir, joder, esto de repente es una amalgama que yo no puedo separar. Pues yo creo que las mujeres racializadas tenemos que ser una amalgama que no se nos pueda separar. Y hay una canción muy bonita, una nana que se canta en Marruecos a los niños, que dice, Ninni Yamomo, que es como un duerme bebé, hasta que se haga nuestra cena. Y la mata beshana y giranna. Si no se hace nuestra cena, será la cena de los vecinos. Entonces yo pensaba, pues, oye, a mí me parece muy bonito que mi familia cante esto y no cante que viene el coco y te morderá. Sinceramente, me parece más bonito, me parece un mensaje más bonito. De tú duérmete tranquilo que si no está nuestra cena hecha se va a hacer la de los vecinos. Entonces esta idea de colectividad yo creo que la tenemos que volver a traer y eso, y convertirnos en una amalgama. Y no sé cómo, pero... Has contado el cómo y de alguna manera también el qué. Vale. En cuanto a propuestas y tal, también. No sé si quieres te añadir algo sirve, más. pero... Sí, porque al final hay un qué y un cómo, pero no sé si querías añadir alguna cosa No, más no, con de respecto al momento qué. ¿Y tú? Bueno, una de las cuestiones que nosotras en la colectiva donde estoy, que es la Red de Migración, Género y Desarrollo, siempre tuvimos claro cuando organizamos el primer encuentro de mujeres contra el racismo en Barcelona en el 2011, cuando todavía había colectivas de personas migrantes que estaban reivindicando solamente la acción cultural, de evidenciar los saberes, la cultura, ¿no? Bueno, de tu país de origen. Fue que nosotras no queríamos vernos como diferentes por el hecho de venir de diferentes continentes. Entonces, cuando se fundó la red, no queríamos estar latinoamericanas por aquí o africanas por allá, ¿no? Y decidimos fundar esta colectiva bajo esa práctica más de inclusiva, ¿no? Porque nos dimos cuenta que las compañeras africanas que conocimos y las que veníamos de la Vía Yala compartíamos una historia común, ¿no? Obviamente la historia de la esclavitud, de la opresión, pero también una historia común invisibilizada donde las mujeres han liderado en sus comunidades también, ¿no? Entonces, para nosotras era fundamental que eso se evidenciara, porque aquí da la impresión de que a nosotras nos han liberado, ¿no? Que el feminismo nos ha liberado, cuando en realidad, ¿no? Ha habido mujeres que han luchado incluso contra los colonizadores enfrentándose cuerpo a cuerpo en África. Sí. La economía feminista y todo su saber, la filosofía de la economía feminista, viene de África. No viene de aquí, viene lamentablemente, y lo voy a decir porque estoy cansada de verlo y a mí me da indignación permanente, se va una compañera de aquí, está 6 meses y se vuelve experta, ¿no? Viene aquí y es experta, da sus charlas, soy experta en tal. Y yo a veces digo, ¿acaso yo soy experta en feminismo catalán? ¿No? O sea, yo también podría ponerme ahora experta en mujeres catalanas, Adelante. ¿no? Y ponerme a hablar de ellas y me voy a hacer mis charlas, mis conferencias y hablar. Y sin embargo no lo hacemos porque tampoco esa no es nuestra práctica y porque creemos que el conocimiento situado, que es una práctica y que es lo que se debe hacer, que es la experiencia vivida, no solo de resistencia a una opresión, sino la experiencia vivida de una acción de transformación, es lo que te da a ti un saber. No negamos que la universidad tenga un saber legítimo, pero la universidad se alimenta del saber situado. ¿Es así o no? O le viene de la invención de una que se pone a escribir ahí en un escritorio y dice ya... Pues es así, ¿no? Salvo que haya otras, como yo veo otras feministas, y no voy a decir su nombre, que para mí es una hegemonía, inventarte en el escritorio para tener un rédito global, te inventas unas palabras y todo el mundo las empieza a utilizar, ¿no? Que también eso es parte de la colonialidad del saber. La abuela Kijili, que es una abuela maravillosa de Colombia, ¿no? Ella dice, es muy fácil descolonizar tu primer territorio.
Tú aquí no permites que entre Monsanto, no permites que entre McDonald's, no permites que entre la Coca-Cola, etc. Y lo podemos hacer. Eso es una primera práctica que lo podemos hacer. Y el movimiento feminista debería estar contribuyendo a hacer ese tipo de reflexiones. O, por ejemplo, en las escuelas, cuando enseñamos a las personitas más pequeñitas qué frutas consumimos, no solamente la fruta, sino identificar la hojita de esa fruta, ¿no? Eso es una enseñanza de transformación, porque si tú le presentas los logos de McDonald's, de Chevrolet, ¿no? De la Datsun, de la Toyota, los van a reconocer. Pero si les presentamos la hojita de la mandarina, la hojita de la fresa, la hojita del limón, ninguna personita la reconoce, ni nosotras mismas tampoco como adultas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta cuán colonizado tenemos nuestro saber. Entonces también son prácticas cotidianas que las podemos hacer. O por ejemplo, ¿no? Yo sé que muchas aquí han luchado por tener una propiedad y una casa propia, pero realmente la propiedad privada es una consecuencia de esa colonialidad del territorio. ¿Por qué la propiedad privada destinada a una casa no puede transformarse en un bien común? ¿Por qué tenemos que haber personas que, porque tienen temor a alquilarnos el piso, incluso porque aún teniendo el dinero para pagar el alquiler, nos siguen diciendo que vamos a hacer un piso patera? Y tenemos que hacer que otras compañeras europeas llamen para que nos puedan alquilar un piso, ¿no? Y hay alquilar, porque comprar ya no digo, porque nosotros no podemos acceder a eso. Pero la propiedad privada también se debería de desmembrar y el acceso a la vivienda debería ser un bien común. Y yo no veo al movimiento feminista luchando en esos contextos, y menos cuando se trata de desahucios. Eso es lo que estamos haciendo nosotras. Nosotros no solamente nos confrontamos al patriarcado, al heteropatriarcado, que es como mucho más énfasis que nosotros tenemos, sino que hay otro tipo de opresiones. Hay otro tipo de cuestiones aquí que atraviesan la vida y hay 500.000 de personas que no tienen derecho a tener derechos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando les decimos a las compañeras el 8M, ¿por qué, al menos como una acción simbólica, pongamos en la banderola frontal, que es la capcelera, ¿no? La cabecera de la marcha, ¿por qué no ponemos lucha antirracista y feminista y nos dicen que la palabra racista es conflictiva? ¿No? Ahí está la práctica. Ya ni tan solo, incluso en el uso de la palabra. En el uso de la palabra ya nos dicen que la palabra racista, antirracismo, es conflictiva. Entonces, ¿cuán colonizada está nuestra mente? Empezar por nosotras mismas es fundamental. Si no empezamos por nosotras mismas, no vamos a poder transformar. Y eso es lo que dice Miriam también, ¿no? Y es verdad, la individualidad, y ahí yo coincido contigo, no está bien que individualicemos los logros, pero también está bien que nos reconozcan nuestros logros cuando los tenemos, ¿no? Que reconozcan nuestras capacidades, porque hay muchos soles y hay muchos soles que pueden brillar. Y siempre pregunto, ¿no? ¿Quién fue la primera mujer? Aunque ahora no me acuerdo, no me se me ha ido nada, pero ¿quién fue la primera mujer que fundó una universidad en el mundo? Al menos, ¿de dónde viene? ¿O de qué territorio? De Marruecos, ¿no? Y eso se ha invisibilizado totalmente de la historia. Entonces, ¿qué otra historia no hemos contado? Y cuando hablan de nuestros pueblos originarios y nuestras culturas muertas, porque no están muertas, pues estamos nosotras, las sus descendientes. En todo caso, si no hubiéramos, pues dirían de culturas muertas, ¿no? Incluso hasta en los museos se habla de esa manera desde la colonialidad. Entonces, cuando estamos haciendo referencia a la historia invisible, también estamos pidiéndole, exigiéndole al movimiento feminista aquí que esa historia invisible contribuya a recuperar esa historia invisible. Y que también, porque aquí se quemó a millones de mujeres, tildándolas de brujas, cuando se quiso incorporar el sistema feudal para controlar los territorios, la única manera de controlar los territorios aquí fue extirpar el vínculo vital de la comunidad con lo que nosotras llamamos la red de la vida. Y por eso se quemó las brujas, o por eso se las tildó de brujas y se las quemó. Y entonces la colonialidad también se ha dado aquí, pero llevamos más de 2.800 años desde que se fundara Roma. ¿Cómo se fundó Roma? Violando a las mujeres, ¿o no? No nos acordamos, ¿no? ¿O sí? Entonces, yo cuando hago esta interpelación es que lo hago con tanta emoción porque es que yo a veces pienso que no somos tan conscientes que aquí es la estructura colonial donde se ha
construido la estructura colonial y el movimiento feminista no debería asumir la colonialidad, el feminismo descolonial para decir, me voy con las de la Vía Yala, me voy con las africanas. No, compañeras, aquí donde está la estructura colonial, ustedes tienen que luchar para desmembrar esa estructura colonial y buscar en sus orígenes, porque sí que los tienen, buscar en sus ancestras, porque sí que las tienen. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no empezamos aquí, es la lucha que ustedes tienen que tomar aquí. Y espero que las que estemos aquí, o las personas que están acá, pues empecemos con esos pequeños pasitos. Recogiendo un poco lo que ha dicho Miriam, voy a hablar de varias mujeres, ¿no? Que me parece que es importante también por aquello de pluralizar. Hablando de esas mujeres negras feministas, está la revuelta de las mujeres Igbo en el primer cuarto del siglo XX, ya Santewa en lo que hoy es Kenia, en Zingambande en lo que hoy es Angola, Amina Ezaria en lo que hoy es Nigeria, las mujeres Igbo también en lo que hoy es Nigeria, que ya lo había dicho antes, las amazonas de Dahomey, las llamaban así, pero es un nombre un poco controvertido, ahora van a hacer una película en lo que hoy sería Benín, pero también en Abya Yala estaban Queen Nani en lo que hoy es Jamaica, Dandara en lo que hoy es Brasil y Mama Tingó en República Dominicana, ¿no? Y me parece importante y bonito también poder nombrar a todas esas mujeres a las que nunca se nombra. Me parece también fundamental, recogiéndote a ti, cómo muchas veces nos callan con el «todas somos todas», ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, nos dicen que no hablemos de raza, de religión, de territorio, de etnia, de vivienda, etcétera, etcétera, porque es que el feminismo no puede cobijar todo, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué podemos contar, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta nuestro ser poliédrico por completo, ¿no? Has hablado de descolonización también. ¿Cómo es ese proceso propio? Porque entiendo que también tiene que ser doloroso, teniendo en cuenta que es reconocer un montonazo de cosas de nuestras propias vivencias y de nuestra manera de pensar y de actuar que están colonizadas. Ahora tú. Bueno, yo les doy un ejemplo que me pasó una vez con mi madre. Mi madre, Josefa Ramírez, que ya no vive, que era muy, muy amiga de Julia Tamayo, si alguna la conoció a Julia Tamayo aquí, que las dos fueron las que iniciaron la denuncia de las esterilizaciones forzadas. Josefa Ramírez trabajó mucho para fortalecer el movimiento de mujeres indígenas en el Perú y era de las más vilipendiadas del movimiento institucional en Lima, que le cerraban siempre las puertas, siempre que podían. Yo no fui consciente de eso hasta que estuve en la universidad, pero cuando estuve en la universidad, mi madre me dijo, ¿quieres irte a Huancabamba para dar una charla a las mujeres? Y entonces yo me preparé mi PowerPoint, me fui con mi ordenador y cuando llegué ahí a darle la charla a las mujeres, pues empecé con mi PowerPoint, lo de género y tal, y veía que las mujeres estaban durmiendo. Y entonces mi madre solo me miraba. Y entonces una señora se levantó y dijo, ay, miren, ya no se está aburriendo, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo se come? Entonces, como me lo dijo así con tanto sentimiento, yo me sentí tan mal que yo terminé rápido como pude y me fui a llorar fuera de la casa comunal. Y después le dije a mi madre que por qué no me había explicado, porque cuando ella trabajaba con ella, sacaba sus papelotes, sus dibujos, dibujaba cerros, montañas, caminos, dibujaba mujeres organizadas. Y claro, yo para mí eso, y hablaba con ellas, ¿no? Se reunía así, en cambio yo me había puesto en la mesa, así, como estamos ahora las personas abajo. Y claro, ahí es donde mi madre me habló por primera vez de la colonialidad del saber. Me dijo, es que yo quería que te dieras cuenta, porque no te ibas a dar cuenta de otra manera, ¿no? Y fue la primera lección. De hecho, ahí es donde yo empecé a evidenciar que había una diferencia, ¿no? En el tema de la denuncia a la colonialidad y la denuncia al patriarcado institucional que se estaba focalizando el movimiento feminista allá, ¿no? Entonces, lo digo porque siempre nosotras somos personas perfectibles, no somos perfectas, ¿no? Incluso cuando hemos llegado aquí, tenemos privilegios, el hecho de haber llegado y tener ya una nacionalidad, a pesar de todo lo que pasas aquí, porque se pasa y se sufre, ¿no? Se sufre muchísimo antes de tener los papeles y cuando te los ganas ya te sientes una privilegiada, que es lo que estábamos hablando, que no deberíamos sentir privilegiadas porque son derechos adquiridos, ¿no? Sin embargo, en esta sociedad pues nos hacen creer que esos son privilegios y al final
el tener un piso donde dormir, una habitación durante la pandemia, mientras que otras compañeras no tenían, el hecho de tener un trabajo, de tener más o menos lo que ganas, aunque tu salario no te alcance para tener unas condiciones dignas, pero que al menos te alcanza para tener unas condiciones, alimento básico, algún tipo de formación, etcétera. Pero eso al final te hace creer que tú en este momento eres una privilegiada. El hecho de estar aquí hablando también, a veces una misma piensa que es una privilegiada y que hay otras compañeras que están luchando ahora mismo y que no pueden venir acá porque simplemente están trabajando como en unas condiciones de semiesclavitud. Pero hablando con ellas, por ejemplo, con unas compañeras de Málaga que se están organizando, que son más de 300 mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados, nos decían, no, ustedes están abriendo camino. Ustedes están abriendo camino. No se miren mal, no se sientan privilegiadas porque ustedes están abriendo camino. Dennos la posibilidad de abrirnos un espacio, porque ustedes están haciendo esa tarea. Entonces no se sientan mal por ello, ¿no? Que hay incoherencias, es verdad, que alguna vez nos podemos tomar fotos en la playa, o por ejemplo, que a mí me han dicho, ¿no? Porque a mí de pronto yo descubrí el paddle surf, sí sabemos lo que es el paddle surf, ¿no? El que te vas en la tabla, remas sobre el mar, ¿no? Que realmente, es verdad, son espacios de gente blanca. Es así, ¿no? Y estamos acostumbradas a que si hay espacios de gente blanca, nosotras no podemos estar en esos espacios. Y entonces, como yo dije, pues no, a mí me gusta estar en el mar, yo quiero perder el miedo al mar, pues me voy a hacer paddle surf. Y de un tiempo a esta parte voy sacando pues videitos en mi cuenta de Instagram sobre el paddle surf. Y a mí me han dicho que estoy haciendo actividades de blancas, que por qué estoy ahí haciendo esta actividad de blancas, ¿no? Yo digo, ¿y por qué no me lo puedo permitir? ¿No? ¿Por qué me tienen que estar cuestionando permanentemente esto? O cuando nos reunimos, las feministas migrantes, ¿no? De diversos orígenes, pues nos reunimos en un local donde hay calefacción, donde hay todo, y te dicen que eres una privilegiada porque tú deberías estar reuniéndote en un local destartalado, sin condiciones y con frío, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde llega el tema de la incoherencia. Yo no sé, a mí me cuesta todavía, pero sí es verdad que nosotras nos tenemos que permitir algunas cuestiones. Si la hemos luchado, si la hemos trabajado, nos tenemos que permitir. O cuando me dicen a mí, me escuchan hablar y porque ya enseño en un máster, ¿no? Porque yo no soy profesora, no estoy contratada en ese máster, soy como una profesora invitada. Pero ya me escuchan hablar y dicen, es que tú vienes de la academia. No, yo construí mi discurso junto con otras compañeras. Junto con otras compañeras lo construimos y desde la red empezamos a hacer investigación y aunque hemos publicado investigaciones que nadie o muy poca gente, y esto lo sabe María Dantas que está aquí, que muy poca gente nos ha hecho caso a estas investigaciones y han salido muy poco en medios de comunicación, pero ahí las tenemos colgadas en la web, que son producto de los saberes colectivos de muchas colectivas y por qué no tenemos el derecho de hacer investigación no sobre nuestra propia realidad. O cuando nos dijeron, ¿por qué ustedes hacen la escuela feminista descolonial? ¿Tienen capacidad académica para hacer la escuela y van a cobrar por eso? ¿Por qué no podemos cobrar también por unos saberes que también estamos trabajando, estamos dedicando horas? Obviamente no vamos a cobrar para que nadie acceda, pero sí que tenemos que valorar para nuestras compañeras que no se lo pueden permitir, sí que hay becas, ¿no? Por ejemplo. Pero a eso me refiero, ¿no? Que nosotras somos perfectibles, todas las personas, y no significa que nos estemos autoculpabilizando, porque para llegar aquí a donde estamos, las tres, yo estoy segura que hemos tenido que pasar un mundo de obstáculos. Y no somos unas privilegiadas. Es diferente. Quizás nuestra condición y nuestra posición está en otro sentido, pero no somos unas privilegiadas. No sé si te he respondido. Pero sí, como te vas a ir en breve y todavía quedan algunas preguntas, te voy a hacer otra pregunta, si te parece, ¿vale? Has hablado de pensarnos, de los trabajos que son producto de saberes colectivos. Está genial eso, porque yo tengo la sensación de que en demasiadas ocasiones al final acabamos encalladas en el discurso de la réplica. Perdemos mucho tiempo en decir no somos esto, no somos lo otro, en responder a cada una de las acusaciones que a veces incluyen también a los hombres de nuestras propias comunidades, ¿no? Los hombres musulmanes sí que son machistas, los hombres gitanos sí que son racistas. Iba a traer unos pantallazos de cuando unas chicas gitanas, en una publicación que hay en Instagram, en redes sociales en general, hablaban de que son feministas, etcétera, etcétera. Un montón de mujeres blancas que se decían feministas empezaron a hablar, bueno, pues vosotras feministas poco, porque si la prueba del pañuelo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? Entonces, al final,
yo creo que en demasiadas ocasiones es esto, ¿no? Perdemos mucho tiempo que deberíamos dedicar en pensarnos, ¿no? En crecer como comunidad, en poder debatir, en poder descolonizarnos también, ¿no? Por todas estas contradicciones que tenemos, por crecer donde crecemos, da igual, porque tanto aquí como allá, tú lo has dicho, ¿no? Al final también hay procesos de colonización que no se quedan únicamente en Europa. De hecho, prueba de ello, pues bueno, ahí está la situación del continente africano de Abya Yala. Entonces, ¿qué opinas tú de este discurso de la réplica al que nos vemos abocadas y cómo combatirlo? Mira, justo hablabas de redes sociales y yo creo que donde peor es el discurso de la réplica es justo allí, porque es donde parece que hay un tema, ¿no? Y lo decía ayer Moja, es como que cuando hay un tema, ese tema monopoliza la conversación, ¿no? Y no puedes hablar de nada más cuando ese tema está monopolizando. Entonces es la sensación de o hablas de eso o no hablas. Y eso te impide pensar sobre otras cosas. Ya no solo el hablar sobre otras cosas, pues que incluso pensar, formarte una opinión, o incluso aprender tú sobre otros temas. Para mí, o sea, voy a decir solo lo que hay en la frase, no hay como nada más ni ningún subtexto, ¿eh? Pero para mí dice mucho que muchas mujeres racializadas sientan que tienen que estudiar trabajo social. Es como que siempre te tienes que pensar desde las condiciones que tú conoces y que por lo tanto tú eres más responsable que nadie en intentar mejorarlas, ¿no? Entonces yo pienso, ¿qué hay que hace que tengamos más vocación de trabajadoras sociales o de educadoras sociales que otras compañeras que cuando tienen esta inquietud social saltan a estudiar antropología y sociología? Entonces, como que siempre se nos empuja hacia pensarnos y pensar desde un espacio y por lo tanto el otro es lo que decías, ¿no? Es el espacio blanco. Hacer pádel es de... hacer pádel surf es de blancas. No sé, entonces es muy difícil salir de allí cuando se te está preguntando todo el rato qué piensas sobre este tema, qué piensas sobre este otro, qué piensas... Y cuando si no opinas, se está diciendo que tu comunidad, por lo tanto, piensa desde allí. Entonces, romper con esto es como un posicionamiento súper radical y muy, muy difícil de hacer, pero muy necesario, sobre todo porque si no, quien está guiando las demandas de las mujeres racializadas es el feminismo blanco. Aunque nosotras después dentro de esa demanda la podamos articular desde donde queremos, pero quien está guiando esa demanda es ese feminismo blanco. Entonces, yo no sé, a veces pienso sobre los temas sobre los que quiero escribir. Y estuve hablando con mi tía y le dije, mira, estoy escribiendo sobre las mujeres de Marruecos, me gustaría hablar contigo un rato, tal. Y me dijo, ¿pero esto para qué va a servir? ¿Vas a hablar de lo que necesitamos? ¿Vas a hablar de los problemas que hay? ¿O de qué vas a hablar exactamente? Y fue como un golpe de realidad de decir, lo que ella quiere contar y lo que la sociedad euroblanca espera que ella cuente o que ella justifique son dos mundos totalmente diferentes. Y lo traumático es que cuando ella cuenta lo que a ella realmente le preocupa, y antes explicabas el caso de las jornaleras, cuando ellas hablan de sus... Perdona, creo que lo contabas tú. Cuando se habla de los temas que nos preocupan, allí no hay nadie para escuchar. Pero cuando aceptas el relato y entonces empiezas a posicionarte sobre lo que el feminismo blanco está pidiendo, allí sí que tienes a todo el mundo escuchando. Y eso es ultra racista y se nos hace creer que no lo es, se nos hace creer que no, que es una aproximación del feminismo blanco a intentar entender otros tipos de feminismo y es una práctica muy, muy, muy racista. Y para mí ha sido como lo traumático de entrar y salir del feminismo, esta parte de ver que no, que eres un instrumento y que tienes que hablar de lo que se espera que hables y no puedes hablar de nada más, o sea, no tienes libertad. Totalmente, de alguna manera nos arrebatan agenda, Sí. pero además Sí. provoca que nos dé miedo hablar de según qué cosas, ¿no? Por ejemplo, el machismo intracomunitario también, porque a veces yo he sentido que si hablo del machismo que hay dentro de la comunidad, lo que estoy provocando es refrendar opiniones de gente que tenía y que tiene sin conocer a mi propia comunidad, ¿no? Entonces, es que los hombres negros africanos son súper machistas y de alguna manera salir de ahí pues es también recuperar nuestra propia agenda. Sí, y ahora que hablabas del miedo, no solo eso, no solo el decir cómo hago la crítica hacia adentro sin que eso impacte negativamente hacia afuera, hacia personas que no me van a ayudar en absolutamente nada, porque si impacta hacia afuera y van a sumar, genial, pero si solo es para después decir, ah, mira, esos sí que son machistas, pero los míos no. Pero ya no es solo eso, sino, por ejemplo,
Antes hablabas del movimiento feminista en Cataluña, de las manifestaciones y de las palabras que se pueden poner o no en la capçalera de la manifestación. Y no sé si te fijaste que el cartel del 8M del año pasado llevaba la ilustración de 3 mujeres y el del anterior llevaba 4. Entonces, la mujer que ha desaparecido es la mujer que lleva hijab. Yo cuando vi el cartel del 2019 salían un par de mujeres con hijab y dije, me lo descargo y me lo imprimo porque va a ser el último en el que haya una mujer con hijab. No fue el último, tardó un poquito más, pero pasó el momento en el que desapareció. Y a mí es una de las cosas que me ha pasado, que es el miedo a decir, no voy a hablar del hijab porque entonces todos los comentarios van a ser, no, porque no sé qué, no, porque lo otro, no, porque tal, y entonces acabas con demandas que son reales y que son demandas que tienes, evitándolas para no tener que enfrentarte a esa violencia. Y acabas hablando de otras cosas o dándole vueltas o usando eufemismos con tal de no decir, quiero llevar hijab y que no se me discrimine, y quiero tener acceso al mercado laboral y que no se me discrimine por llevar hijab, o poder ir a la escuela y llevar hijab. Y acabas dando unas piruetas dialécticas con tal de no entrar en ese debate, que es como, entonces, ¿yo para qué estoy aquí si no voy a poder reivindicar lo que yo quiero reivindicar? Y te acabas yendo del movimiento, porque tus demandas no tienen espacio. Perdón porque me he ido, pero cuando has dicho miedo, yo justo he pensado en lo otro, en lo que no podemos decir por evitar esa violencia y en buscar espacios comunes que es que no son comunes realmente. Cabe también, por completo, vaya. No sé si quieres añadir algo, en breve vamos a dar ya paso a las preguntas del público. Solo una cosita rapidita, y es ¿cuáles serían los puntos que para vosotras no solo son importantes, sino también urgentes en vuestras comunidades? Tú has ido comentando tema de vivienda, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles diríais que son los urgentes? Para mí, el más urgente, y cuando hablo con chicas jóvenes que están, pues eso, empezando como en su, pues en este, sobre todo en la exposición, para mí el más urgente es, primero va el autocuidado y después va la reivindicación, porque es tan violento el contexto y es tan exigente sobre todo sobre chicas racializadas jóvenes, es brutal. O sea, tú tienes una chica feminista de 16 años y te está hablando de unos temas, y tienes una chica feminista blanca de 16 años y está hablando de unos temas, y una chica feminista racializada de 16 años está hablando de otros completamente distintos. Y no es que una sea más lista que la otra, pero es que la racializada está pensando en unas violencias que la blanca no conoce y va a tardar mucho todavía en conocerlas. Entonces, yo no quiero que chicas que podrían ser mi hermana pequeña se vean pensando a ciertas horas, en lugar de pensar en temas de adolescentes, pensando en toda la violencia que sufren. Entonces, primero el autocuidado. Tienes derecho a no hablar de un tema, tienes derecho a no ir a una manifestación, tienes derecho a no tener que pronunciarte sobre todo. Y luego, desde ese autocuidado, lo colectivo y después la reivindicación. Pero no al revés, porque si no es, empiezas con 16, reivindicación, 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 a los 19 ya te estás quemando y no entiendes qué está pasando, es que no tiene ningún tipo de sentido. Sí, sí, yo también coincido mucho contigo, Miriam, que bien que lo has dicho, porque siempre estoy en ese sentido, insistiendo, porque no es una incoherencia el autocuidarse, porque si no, ¿cómo puedes tú resistir si no estás fuerte por dentro? Entonces, el primer territorio es primordial, ¿no? Y más si nosotras, las que venimos de la Vía Yala, el tema del primer territorio tiene que ir en consonancia con la protección del territorio tierra. Entonces, si tu primer territorio está desestabilizado, no puedes proteger el otro territorio. Entonces, para nosotras eso es primordial, y luego tenemos que estar en otros espacios donde no estamos. Y eso no significa ser incoherentes. Y creo que es importante también que a la juventud de ahora, la juventud racializada, que le encantaría y que le encanta estar en otros espacios, no la podemos presionar para que salga de esos espacios, porque es incoherente, ¿no? Porque si no estamos limitando también su capacidad, y porque estamos volviendo a la práctica de los guetos, que ya sabemos que los guetos traen violencia, traen rabia contenida, traen enfermedades, y además porque, y lo digo por experiencia propia, cuando yo viví el primer acto racista en el 2004, ¿no? Que fue así contundente y que ahora, bueno, no me voy a detener a contarlo, pero yo estuve casi un año y medio con mucha rabia contenida, con una subjetividad, porque todo para mí era racismo. Todo, absolutamente todo. Incluso una mirada me miraba, era absolutamente todo. Y pasé por un proceso de respuesta de esa rabia ante esas opresiones, ante esa violencia. Y luego finalmente eso me generó lo que creo que me ha generado, que es que el año pasado me operaron de la vesícula, porque tiene que ver con eso. Y cuando he preguntado a muchas compañeras migrantes, la mayoría ha tenido afectaciones y operaciones a la vesícula. Y son investigaciones que, por ejemplo, evidencias que tenemos, pero que no estamos investigando. Que también la migración es una cuestión de salud, es una cuestión de salud pública,
¿no? El tema del racismo es una cuestión de salud pública, porque nos termina afectando nuestras propias cuerpos. Por lo tanto, también es una cuestión urgente el autocuidado y el cuidado colectivo, ¿no? Que para nosotras es fundamental, que es el munay, ¿no? Entonces, es una palabra quechua muy, muy bonita. El munay es el cómo nos damos amorosidad colectiva, que creo que viene también la palabra ubuntu, que hay mucha coincidencia. Y después el ñocaiku, que es el nosotras inclusivo, el nosotres inclusivo, y porque también en el ñocanchis está el nosotros exclusivo, por eso en quechua las comunidades diferenciaban la exclusividad, puede ser pareja, familia, y la inclusividad. Y creo que ahí la acción comunitaria, la práctica de la acción comunitaria que se evidenció durante la pandemia en algunos espacios, la tenemos que volver a recuperar, no, la tenemos que sostener, es urgente sostener. Ubuntu es soy porque somos, ¿no? Que también apela completamente a lo comunitario. Muchísimas gracias y hasta la próxima.